Aquí tenemos el hammam. Hammam muy grande de los hombres. ¿Las mujeres que van a otro? No, mujeres con otro. Sí. ¿O a otra hora? No, con otro. ¿A otro? No, el hammam todo el día, desde las 6 hasta las 12. ¿Desde las 6 de la mañana? Sí. ¿Hasta las 12 de la noche? Sí, no 6 de tarde. 6 6 de la tarde hasta las 12 de la noche para hombres. No, 6 de tarde. Para hombres. Y por la mañana para mujeres. No. Yo estuve en Hamames que por la mañana era para mujeres y por la tarde a partir de las 6 para hombres. No. Y otros son solo de mujeres. No. Y otros son de hombres. Aquí tenemos. ¿En tu pueblo cómo era? Aquí el hammam de hombres y aquí tenemos el hammam como aquí. De mujeres. Sí, de mujeres. Vale. Esto. 2. Sí. ¿Y qué haces en el hammam? Aquí tenemos una puerta. ¿Pero a qué vas? ¿A qué vas ahí? ¿Qué es el hammam? Un hammam tenemos un hombre coge esto. El dinero. No, primero en la puerta coge el dinero. ¿Cuánto cuesta? No sé. Yo para mí es 10 céntimos. 10 dirhams. 13 céntimos. 13 céntimos. Es en árabe tenemos otro. Bien, barato. Nosotros tenemos un 3, pero Dirhams, ¿no? ¿tienes? ¿Dirhams? Sí. No, ¿Cuántos dirhams? 3 dirhams. 3 dirhams. Barato. Bueno, y entras 3 dirhams. No tenemos nosotros céntimos. ¿Y dentro qué haces? Coge la agua. Primero. ¿Vas a qué? A bañarte. Vas a bañar. Coge la agua. Y coge el agua con 2 tazas o 3 que quieres. Pero antes tendrás que desnudarte. ¿O te bañas con la ropa? No, quita la ropa. ¿Y dejas la ropa dónde? Aquí tenemos Estuario. Estuario. Aquí una tarjeta. Coge la tarjeta y pasa las 2 ropas. Y aquí tenemos estas ropas. Y cierras, una taquilla. Sí, ¿no? cierro. Tenemos una bolsa muy grande. ¿Y después coges qué? Y después coge la taza y vas con bañarse. Y coge el agua coge el agua con encima, pasa el agua con encima de tú. ¿De ti? De ti o de él ¿A ti te sientan en dónde? ¿En el suelo o en un taburete? No tenemos sillas, tenemos siéntate como así. En el suelo, en una alfombrilla. Y te sientas en la alfombrilla y entonces te tumban, te sientas allí y te echan el jabón. Sí. ¿No? Sí. El agua, primero el agua. Y después el jabón negro. No, jabón es con... Sí, negro. Jabón negro, te embadurnan todo con el jabón negro. Y te dicen, ahora espera un poco. Y te vas a la sala templada. Sí. Que hay vapor, ¿no? Sí. Se ve así poco. Entonces estás allí en el vapor, para que el poro se abra bien. Y luego llega mamá con el guante, ¿no? Coges y empieza a darte con el guante, a frotar. La barriga, la espalda, el culete, las piernas, los brazos, todo, ¿no? Todo. Con la cabeza hasta los pies. Todo. Todo. ¿Y sale toda la piel? Toda. Toda la piel muerta. Sí. Así como unos rollitos blancos. Sí. ¿No? Y después
Después coge el agua con el marido. ¿Por encima? Sí, te echa agua por encima. ¡Ras! ¡Dum! A mí eso me gusta caliente el agua. Sí. ¿A ti? ¿Muy caliente? No. ¿Fría? Sí. Sí, ¿te gusta fría? Ay, no, yo prefiero caliente. ¿Y mamá se pone la ajena también allí? La mamá tiene henna en casa. Pero allí va a quitársela, ¿Qué tal, Fila? a lavarse, ¿no? Cuando ya se la puso en casa, espera unas cuantas horas y va para que el pelo le quede bonito. A lavarse allí se va todo el barro con los Tampoco tubos. las pies y las manos, los brazos, se corta ¿También todo. te echa henna por tu cuerpo? Sí. Bueno, ¿y después? ¿Te echan más agua? Sí. ¿Y a la cabeza? Sí, claro, cabeza mucho. El gasul, ¿no? Azul, uno sí, uno En la cabeza, de vez en cuando. Que es bueno para el pelo, ¿no? no. Es azul bueno para los brazos y los pies y la barriga y la brazo aquí, Ujú. todo. ¿Y después? ¿Y cuánto tiempo estás en el hammam? Una hora ¿O más? más. Que no tiene piel mucho, piel negra mucho, una media hora, una 45 minutos, 60, sí. ¿Están más los señores, las mujeres o los hombres? ¿Quién está más tiempo? Los mujeres, Ah, ¿y ellas qué hacen? porque tiene un delgado, de mucho, unos 5 minutos dejado. Y hombres, por 5 minutos. Y aquí dirá esto. ¿El guante? Sí, el guante, todo. Falta un poquitín y ya. Enseguida lo quitan. Enseguida lo quitan todo, ¿eh? Y se frotan poco, ¿eh? Vosotros os frotáis más, las mujeres, ¿eh? Sí. Se frotan más. Sí. Y se ríen más. Y hablan más, ¿a que sí? Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Aquí no hay lluvia. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está? ¿Y de qué más hablan las mujeres? Hablan mucho. Hablan mucho. ¿Y de qué hablan? No lo sé. ¿Y hablan de los maridos y de los novios? ¿Y de las vecinas? ¿No te acuerdas? No sé. Cuando vuelvas vas a tener que ir ya con papá. No te van a dejar entrar con mamá. Un poco con mamá. Porque ya vas a ser muy mayor y vas a tener que ir con papá. Vale. ¿Hasta qué edad puedes ir con mamá? ¿Sabes? Yo soy el primero. Cogí las cosas. ¿Pero hasta qué años puedes ir con mamá al hammam? ¿Qué? Hasta hay unos años. Cuando ya eres mayor no puedes ir con mamá. Tienes que ir con los hombres, con papá. ¿No? Sí. ¿Tú allí ahora cuántos años tienes? 9 años. ¿Y ya puedes ir con mamá? ¿Puedes seguir yendo con mamá o tienes que ir con papá? No, ahora tengo 7 o 6. Sí, 6. Pero ya después ya con papá, Sí, ¿no? sí. Porque eres un hombre. Ya vas con papá, ¿no? Ahora ya con papá, ya con mamá no puedes.